Te pido, Señor, que sigas obrando, Señor, que sigas restaurando, Señor, los corazones. Señor, en este momento, Señor, tu presencia está tocando y está golpeando, Señor, a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Tu amor es inalcanzable, Señor, es inagotable, Señor. Tu amor se renueva, Señor, sobre nuestras vidas cada día, Señor. Tu amor, Señor, va mucho más allá de lo que nosotros podamos creer o imaginar, Señor. Tu amor es infinito, Jesús. Porque de tal manera, Señor, nos amaste que entregaste a tu Hijo, Señor, por cada uno de nosotros. Por eso te agradecemos. Gracias, Jesús. Queremos que tu amor, Señor, en esta mañana nos envuelva, Señor. Nos consuele, Señor, que sea nuestra paz. Que tu amor, Señor, esté sanando en este momento los corazones, Señor. Que en esta mañana, Señor, nada ni nadie se resista ante ti, Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo, Señor, en este lugar. Gracias, Jesús. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Acércate al Padre en esta mañana. Él está en este lugar. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Él ha sido bueno. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, Jesús. ¿Qué nos queda más que decirte gracias? Más que obedecerte, Señor. Más que serte fiel, Jesús. Gracias, gracias por tanto amor, Señor. Eres grande, Señor, eres maravilloso. Eres fuerte, Jesús. Venciste la muerte, Señor, venciste el pecado. Y hoy somos libres, somos sanos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te amamos. Gracias, Señor. En este momento, Señor, trae paz. Trae tranquilidad, Señor. Queremos escucharte, Señor, en esta mañana. Queremos escuchar tu palabra. Hablanos, Señor. Destapa, Señor, nuestros oídos. Abre nuestros corazones, Señor, para escucharte, Señor. Para tomar tu palabra, Señor, y guardarla, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ponerla por obra, Jesús. Enséñanos, Señor, a caminar, Señor, de tu mano. Enséñanos a ser como vos, Señor, cada día. Hablanos, Jesús, en esta mañana. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Bien, bueno, casi la mayoría. ¿Estoy saliendo o no sale nada? ¿Todavía no? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Ahora? No, no sale todavía. Bueno, ya va a salir. Ahí está saliendo. Bienvenidos, tengan todos un feliz domingo. Como aquel viejo programa de televisión, Feliz Domingo. ¿Quiénes miraban Feliz Domingo? ¿Mirá? ¿Viste? No, sí. Bueno, podría decirse también hoy Feliz Pascua, aunque ese saludo es bastante conocido, quizás usted lo haya hecho en este día, pero ¿entiende qué está diciendo verdaderamente cuando dice Feliz Pascua? O lo dice pensando en esos huevos que aparecen por allí, ¿no? Que se regalan, que se compran y que se hace toda una connotación espiritual en torno a un coso de chocolate y con algunos confites por ahí, algunas decoraciones, ¿no? Que no es más que por ahí lo que es una torta de cumpleaños. No, pero este huevo no sé si hace milagro ese huevo, qué sé yo. ¿No? Pero quizás cuando se dice este saludo se piensa en eso, ¿no? ¿Y qué es Pascua? O, ¿cómo se dice? ¿Feliz Pascua o felices Pascua? ¿Cómo dice usted? Porque también está el felices Pascua, como que son muchas Pascuas. O sea, me parece que le estoy metiendo el dedo en el ojo. ¿Vieron que muchas veces hacemos uso de palabras y decimos y usamos y no sabemos claramente qué estamos diciendo, ¿no? Que como todo el mundo lo dice, debe ser que algo, no sé, pero debe ser, sí, le cortamos la cabeza al lechón.
¿No? Y esta es la Pascua. La Pascua tiene su origen en Egipto. Si bien el que dio el estudio el miércoles, que se refirió al juicio de Jesús, ¿no? Toda esta semana se estuvo celebrando Pascua. Bueno, comamos huevo, comamos conejo, no comamos carne, comamos pescado, ¿no? Porque eso es Pascua. No sé qué tendrá que ver con Dios todas esas cosas. Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, le dice, de lo que te venden en la carnicería, come de todo. Hay gente que no come sangre porque allá en el Antiguo Testamento se prohibía la sangre porque en la sangre está la vida, ¿no? Y bueno, hay gente que bueno, no lo hace, está bien, no hay problema con eso. Pero el Señor Jesús en su ministerio dijo que no contamina al hombre lo que coma, lo que entre por la boca no contamina. O sea, entonces, ¿cuál es la vida cristiana que tenemos que vivir? ¿Es con huevo, sin huevo, de Pascua, con pescado, sin pescado, con carne, sin carne? Los otros días habrán leído ustedes ese spot que salía ahí, el carnicero ese con el cartel que ahí que ya no es un pecado comer carne. Es un milagro hoy comer carne. Pero bueno, los seres humanos celebran cosas y hacen fiestas. Pienso yo que el único fin que persiguen es de poder agradar a Dios. ¿Se agradará a Dios de estas cosas? Uno de los profetas le dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? O sea, ¿qué voy a llevarle a Dios para poder agradarle? También habrán leído que dice que Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida santa, no una semana. Entonces, vivimos estas cosas, celebramos. ¿Y con qué nos presentaremos delante de Dios cuando tengamos que hacerlo? ¿Según lo que hemos hecho en Semana Santa? ¿Lo que hemos comido? Y el Señor dijo que lo que entra por la boca va digerido y es letrinado. Anda a buscarlo. Lo que comiste. O sea, ¿qué relación hay con querer agradar a Dios y santificar nuestra vida, dejando de comer esto o comer aquello otro? Cuando que del corazón salen todas las maldades del ser humano. Y eso es, dijo el Señor, lo que hace impuro al hombre, no lo que come, sino lo que el hombre realiza según la perversidad de su corazón, lo que realiza y dice, según su perverso corazón, como dice Jeremías. Entonces no es cuestión de comida ni bebida. Es cuestión de cómo vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Así que Pascua. ¿Sabe usted lo que significa Pascua? ¿Quién sabe qué significa Pascua? El que sabe que levante la mano. Que nadie sabe, yo nomás. ¿Eh? Claro, la palabra Pascua, bueno, en sus varios idiomas o 2 o 3 idiomas, ¿no es cierto? Se menciona de una forma, pero la Real Academia Española traduce, ¿no?, como pasó o saltó. Eso traduce al español, la Real Academia,
¿no? La Pascua que, como les mencioné recién, se originó en Egipto cuando el pueblo de Dios estaba esclavo y Dios decide liberarlo por mano de Moisés, que ahí al faraón le hace experimentar esta serie de plagas, y la última de ellas, la plaga, era que iba a morir en toda casa donde no haya sido pintados los dinteles con sangre de aquel cordero que tenían que matar. No comerse el cordero y con la sangre pintar los dinteles de la puerta, porque esa noche el ángel de la muerte iba a pasar por toda casa donde no haya pintado el dintel con sangre. Y así fue, ¿no? Entonces, Pascua significa pasó. Pasó de largo el ángel. Vio la sangre en los dinteles, pasó, ¿no? Pasó. Y capaz que algún egipcio, algún israelita incrédulo, capaz que también, porque siempre lo hay, por más que, ¿no? Pero había un gran lamento en el pueblo egipcio, dice, porque no había casa donde no hubiese un muerto, porque la sangre no estaba. Entonces, ese cordero pascual, años más tarde, viene a ser el Señor Jesús, ¿no? Y derramó su sangre, ya no para limpiar, para ser pintado en los dinteles de las puertas, sino para limpiar nuestro corazón. Porque el sacerdote, para que el pueblo de Dios tenga los pecados perdonados en el antiguo pacto, tenía que entrar con sangre de un cordero al lugar santísimo. Y expiar, o sea, quitar los pecados del pueblo por medio de esa sangre, ¿no? Entonces, y todos los años tenía que hacer lo mismo, y este mismo sacerdote tenía que pedir perdón primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Y cada año lo mismo. Hasta que, bueno, ¿no es cierto?, llega el cumplimiento del nuevo pacto, donde Jesús se presenta. Eso lo cuenta Hebreos. Si usted no ha leído Hebreo, creo que estaría bueno que lo lea, ¿no?, a partir de ahora, estos días, y cómo ahí se relata todo lo que era el pacto antiguo, lo que hacían los sacerdotes, y cómo Jesús, ahora en el nuevo pacto, entra en el santuario celestial, no en el santuario allá, porque ya no estaba más, en el templo de Jerusalén. No, entra en el santuario celestial, dice, y con su propia sangre, para expiar los pecados de todo aquel que cree, y que en este caso hemos sido nosotros. Entonces, la muerte ya no tiene ningún poder sobre quienes hemos creído. La muerte pasa de largo, ¿no? Porque Cristo es mi Salvador, porque Él ya venció a la muerte. Que la muerte era una consecuencia del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos mueren. Pero Cristo venció al pecado y venció a la muerte y al diablo, que es el incitador al pecado. Entonces, podemos decir feliz Pascua, o sea, feliz pasó de largo. Y celebramos resurrección, porque también la obra de Jesús se realizó en la fiesta, una de las grandes fiestas que celebraba el pueblo de Israel, que era la Pascua. O sea, el recordatorio de haber salido libre de Egipto. Era una fiesta que anualmente celebraban. Entonces, en esas fiestas, ¿no?, es cuando aprenden a Jesús, ¿no es cierto? Y pasó lo que ya todos conocemos y que en estos días estamos recordando. Bien, breve explicación de lo que es Pascua, así que si usted, bueno, ya compró el pescado, va a tener que comerlo, si no, no se preocupe, no va a andar comiendo sardina ni esas cosas, no. Comer carne ahora, no, está muy cara la carne. Así que si no comemos no es porque cuestiones religiosas, sino es que es por cuestiones económicas. Y si usted come carne ahora, hoy, es un bendecido, porque si la pudo comprar, a menos que la haya sacado fiado, ya tienen problemas.
Entonces, bendiciones, ¿no? Para quienes podemos recordar, vivir este día recordando la obra maravillosa, única de Jesús. Como decía el predicador del miércoles, ¿quiénes vieron el miércoles el culto? De modo que, porque hemos acordado con Esteban que él iba a predicar el miércoles acerca del juicio realizado a Jesús. Y como él dijo, consideran, ¿no?, los legalistas, los que conocen de leyes y estas cosas, que nunca se realizó en la historia un juicio tan injusto como ese, donde hubo violaciones de varias leyes judías con el único fin de condenar a Jesús, ¿no? Y pensémoslo desde otro punto de vista, que los injustos, los hombres, juzgando al justo. O sea, de por sí eso es totalmente injusto. El injusto juzgando al justo, ¿no? Y los culpables condenando al inocente. O sea, ¿hay algo más injusto que eso? Bueno, así fue. Seguro que me estará reclamando algo, Esteban, que me está... Entonces, hermanos queridos, ¿no? Hoy podemos nosotros recordar y de una manera, ¿no es cierto?, compasiva, tener un corazón compasivo. No compasivo porque tenemos que tener compasión de Dios, pero realmente un corazón que se derrama en libación y en alabanza a Dios por lo que Él hizo. Porque si creemos y vivimos conforme a la palabra de Dios, partiendo de la obra esta de Jesús, tenemos vida eterna, tenemos salvación y tenemos bendición mientras vivimos acá. Entonces, no es poca cosa. Este hecho trascendió toda la historia, dividió la historia en dos. ¿Quién puede negar la resurrección, muerte y resurrección de Jesús? Aunque hay muchos que se rebuscan y argumentan cosas para decir que esto no ocurrió, pero son muy pocos los que pueden decir que esto no ocurrió. Amén. Además, quienes conocemos a Jesús, no solamente creemos por lo que dice su palabra, sino porque hemos experimentado su amor, su poder, su bendición, su liberación. Entonces eso es algo que nadie nos lo puede quitar ni venir a decir que no es cierto. Bien, vamos a compartir ahora la cena del Señor, que también hoy es así, el día. Y como bien la Escritura lo menciona, ¿no es cierto? Nosotros en la Iglesia Bautista lo hace una vez al mes, primer domingo de cada mes. Me olvidé de saludar a las personas que nos visitan, no sé si vienen de otra iglesia, son de la zona. El detector de rostro no me avisó nada, de modo que para mí son nuevos. No sé si ya han venido en otra oportunidad, ¿no? ¿Son de por acá? ¿Conocen ya de este movimiento? Bueno, entonces, bienvenida. ¿Tu nombre? Graciela, bienvenida, Graciela. ¿Y tu hija? ¿Sos hija de ella? Bien, Graciela y Celia. Élida. ¿Élida? Elia, Delia. Claro, a veces por ahí, viste, el problema del almanaque y el barbijo se juntan, entonces uno no oye bien. Bien, sean bienvenidas entonces. Bien, entonces como venía hablando de la Cena del Señor, cosa que vamos a celebrar ahora,
¿no? Y como, bueno, el pueblo que está instruido en estas cosas sabe cómo se hace, estar en comunión con el Señor, con la iglesia, acercarse eh, con plena certidumbre de fe, ¿no? Y limpio, no las manos, el corazón, porque esto es algo muy serio, ¿no? Porque si no, dice la Escritura que juicio come para sí. Entonces, Suni, creo que vos estuviste preparando esto. Bueno, entonces también te vas a formar parte de poder administrarlo. Y Clau, ¿no? Como es, también va a estar ayudando en esto. Por favor, si me pueden dar sonido a un micrófono de estos. ¿Está prendido? Bueno. Dice la Escritura que el Señor Jesús, después de haber cenado, dice que el Señor Jesús cenó el Cordero de Pascua. ¿Qué comió el Señor Jesús? Pescado. ¿Cómo comer? No, un cordero, porque en Egipto el Señor le dijo, maten el cordero, con la sangre pinten el dintel y lo asan al cordero y lo comen, ¿no? Con ustedes, si son una familia numerosa, y si no, inviten a otra familia y coman el cordero. Bueno, y a partir de ese momento, siempre para Pascua se comía cordero. Pero alguien después seguramente que tenía una cámara frigorífica llena de pescado y dijo, no, porque algo tengo que hacer con esto. Y qué mejor que ponerle algún motivo religioso, ¿no? Entonces dice la Escritura allí que después de haber cenado, el Señor que mandó primero a algunos de sus discípulos que le preparen el aposento donde iba a cenar la Pascua, dice que salió después y allí lo estaban esperando ya la guardia, Judas, todo para entregarle, ¿no? Y ahí inicia, ¿no es cierto?, esos 3 terribles días del Señor. Entonces, pero anteriormente a eso, Él instituye la cena del Señor, que es lo que vamos a compartir nosotros o celebrar ahora. Así que la señora va a estar orando por la copa ahora. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, de estar hoy celebrando, Dios bendito, este recordatorio, Padre, de lo que hiciste vos por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Padre Santo. Vos te llevaste la peor parte, Dios, pero te damos gracias, Señor, porque gracias a ti somos salvos, Padre Santo, y porque creemos, Dios, que vos resucitaste, Señor. Solamente esto es un recuerdo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora la señora va a dar gracias por el pan. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias porque, Señor, este es tu cuerpo, Señor, ese cuerpo, Señor, que fue maltratado, ese cuerpo, Señor, que pagó, Señor, allí un precio, Señor. Tú te llevaste, Señor, todo, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste ahí, Señor. Queremos seguirte, Señor, queremos seguirte adorando, Señor. Queremos seguir tu nombre, Señor, alabando, levantando en alto, Señor. Gracias, muchas gracias por todo, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Bien, los que estén bautizados según la Biblia y están en comunión pueden participar de la cena del Señor. Y los demás, bueno, si ahí las personas que nos visitan, bueno, entienden de esto, están en comunión y desean hacerlo, pueden hacerlo, ¿no? Siempre y cuando, ¿no es cierto?, nuestro corazón pueda conectarse con el Señor. Porque si hay pecado, no hay comunión, no hay conexión, ¿no?, con nuestro Señor, porque el Espíritu Santo es como, ¿no es cierto?, allí la clave que bloqueará nuestra comunión con Dios o será el que nos habilita para ir a la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo, según Dios, está en nuestro corazón, ¿no? Y además, usted que tiene entendimiento de la palabra de Dios, de lo bueno y de lo malo. Che, ¿estoy saliendo? ¿Sale bien? ¿Me escuchan ustedes?
Bien, entonces le revela a Dios lo que hay en nosotros. Bueno, le voy avisando a los que están fuera de este lugar, los que nos están oyendo allí, que dentro de unos minutos vamos a estar pasando aquí una canción que sale de YouTube, ¿no, Lucas? En directo. De modo que nosotros no podemos transmitirla al aire porque aparece allí, ¿no es cierto?, una censura. Pero le digo a la audiencia que vaya buscando de YouTube como es la canción La Vía Dolorosa, ¿no? Que es forma así cantada o recitada, poética, ¿no? Un poco la historia de Jesús, quizás muchos de ustedes la conocen y la vamos a estar pasando ahora como inicio de este tema. Bien, los que querían participar, ¿todos tienen ya el pan? Entonces, recordemos que esto es un símbolo del cuerpo de Jesús y que en estos días conmemoramos precisamente su muerte y la flagelación que sufrió en su cuerpo por nosotros. Así que comámoslo en el nombre de Jesús. Y su sangre, que también ahora podemos ver simbolizada o graficada en las redes sociales, ¿no? Extraídas de la Biblia toda información. Entonces, esa sangre que tiene poder único para limpiarnos de todo pecado. Así que bebámosla en el nombre de Jesús. Amén.
Terrible, ¿no? Terrible poder verlo descrito de esta manera. Nosotros hoy, la humanidad vive como si nada va a pasar. Yo ayer compartí con los hombres un video que se llama Los demonios y el cubreboca. Y hay un escatológico allí que está hablando, ¿no? Fundamenta su enseñanza en un texto de Apocalipsis y de un sueño que tuvo una persona. ¿No? Verdaderamente concuerda con lo que dice allí la palabra de Dios. Pero, y que esto no es otra cosa que son momentos, que lo que estamos viviendo en cuanto a la pandemia, que no es otra cosa que momentos previos, ¿no?, al arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Porque en el modo como que se están gestando todas las cosas, este mundo no tiene mucho tiempo de existencia. Vieron que ahora con el asunto de esto de la vacuna, y este hombre lo explica tan bien a esta parte, ¿no es cierto? Pero yo me voy a referir ahora a acá, que vieron, ya en otros países está, no sé, acá si no está, ya se está planeando que se va a hacer, que cada uno de los que son vacunados va a tener que tener una tarjetita donde consta que fuiste vacunado, ¿no? Y que esa tarjetita te va a habilitar para entrar a ciertos lugares, y si no tenés eso no va a poder entrar. A eventos públicos, ¿viste? ¿No? ¿Vos querés ir a la cancha? No va a poder ir, no tenés la tarjeta. ¿Querés ir al supermercado? Tenés la tarjeta, no va a poder entrar. O sea, no va a poder comprar, no va a poder vender. No sé si me va entendiendo. ¿No? La vacuna. Y cómo, dice, los van acostumbrando, ¿no es cierto?, con la marca que va a venir de la bestia, o ya sea en la mano, viste que te vienen y te miden la temperatura en la mano ahora, así que uno va ya como manso cordero ahí, pone la mano, ¿no? Y no en la frente, viste, está ahí. ¡Ay! ¿No? Entonces, fíjate vos como una forma tan sutil, ¿no? Esto se va gestando y a veces no nos damos cuenta de que tan mansamente nos van metiendo, ¿no es cierto?, el sistema, estas cosas que son parte, ¿no es cierto?, de lo que el anticristo va a utilizar. Así que gloria al Señor por esto, ¿no? Porque, bueno, no es otra cosa que su plan, o lo que ya está establecido que acontecerá. Pero quienes creemos en el Señor, quienes amamos al Señor, tenemos Pascua, ¿no? Y según dice el Señor Jesús, no sé en cuál de los evangelios o en más de uno, que dice que cuando vengan estos tiempos, ¿no?, será como en los días de Noé. No sé si usted habrá leído en los evangelios. El Señor Jesús dijo, será como los días de Noé. La gente se estará divirtiendo y se casan y se descasan y hacen de todo tipo de fiestas, como pasa hoy. Ustedes se informan y leerán quizás de tantas desarticulaciones de fiesta que hay con el asunto de la pandemia. Ahí la gente no le importa nada, se va y hace fiesta y dale y comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Y lo que diga Dios no le importa. Por eso será como en los días de Noé. Dice que Noé, 120 años, Noé predicándoles ahí del plan de Dios. No le creyeron, únicamente su familia. Y lo terrible que dice luego, dice que vino el juicio y se los llevó a todos. Así será hoy, estos tiempos, como en los días de Noé. La gente estará ocupada y preocupada por cualquier cosa, por la economía, por los placeres de esta vida, por cientos de cosas.
fiestas. ¿Dios? No. Entonces va a venir el Señor, llevará a su pueblo, y ahí viene lo jodido. Ahí viene lo jodido donde dirán, como dice por acá en uno de los evangelios en estos días, o donde se relata allí la crucifixión y muerte de Jesús, donde en aquellos días cuando, ¿no es cierto?, estas mujeres que dicen que lloraban al verlo a Jesús allí, que cargaba esa cruz y todo maltratado, y él dice que las y ustedes lo habrán leído, dice, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿No? Porque llegará el momento donde dirán, bienaventuradas las que no tuvieron hijos. Cuando que en la antigüedad era mal vista una mujer que no tenía hijos. Ahora feliz la que no tiene hijos, las que no criaron. Porque llegarán esos días terribles donde dirán a los collados, caed sobre nosotros y cubridnos de aquel poderoso que viene, ya no como juez, ya no como salvador, sino como juez, para dar a cada uno, según como haya vivido. ¿No? Entonces, vienen días, no de los mejores. No porque yo lo diga, ni esté deseando que venga a los peores días. Es porque el ser humano está llevando todos. O sea, la humanidad está yendo hacia la autodestrucción. Está autodestruyendo, está destruyendo el planeta. Vieron que ahora han llegado a contabilizar toda la cantidad de objetos que andan por el espacio exterior flotando, ¿no? Y que giran a una velocidad impresionante, y que si alguno de esos sistemas, esos objetos, ¿no es cierto?, que vayan chocando, se hacen pedazos. Y está, bueno, todas esas cosas. Y el ser humano sigue en la suya. Cada vez más perversión. Bien, vamos al tema entonces que nos convoca, ¿no? Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, hoy con la crucifixión de Jesús. Esteban el miércoles dio acerca del juicio a Jesús. Yo hoy quiero hablar lo que pueda de la crucifixión de Jesús, que la voy a tomar del relato del Evangelio de Mateo. Es mucho lo que se puede estudiar, leer de esta parte de la semana terrible de Jesús, y que hoy voy a hablar de la crucifixión. Esta tarde Esteban va a hablar de la resurrección, ¿no? Así que leamos entonces, o vamos a abrir la Biblia allí en el Evangelio de Mateo capítulo 27, a partir del versículo 32. Yo no creo que lo vaya leyendo al capítulo, sino mencionar algunos versículos, porque usted lo debe conocer al Evangelio. Dice el versículo 32, al salir de allí encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar la cruz de Jesús. Habrán visto allí en el video, ¿no? A Jesús, ¿no es cierto?, cayendo de la cruz. Y por eso, bueno, cargaron la cruz sobre este otro personaje. Dice que la crucifixión era a la vez, ¿no es cierto?, la más prolongada y dolorosa de todas las formas de ejecución. La víctima en un tormento cada vez mayor, pero esto lo dejo para más luego,
lo que quiero leer es esto ahora. La sentencia de muerte por crucifixión requería que el condenado cargara la cruz sobre la cual iba a padecer. Jesús inició la jornada con la cruz a cuesta, pero la espantosa tensión de las horas anteriores, la agonía en el Getsemaní, el salvaje trato recibido en el palacio del sumo sacerdote, la humillación y la crueldad infligida en la corte de Herodes, la terrible flagelación administrada por Pilato, la brutalidad de los soldados inhumanos, junto con la extrema humillación y agonía mental, todo aquello había debilitado físicamente al Señor. ¿No? Quienes siguieron los del miércoles, ¿no es cierto? Todo el día jueves, el Señor Jesús no durmió, había estado siendo hostigado, ¿no? Por quienes los estaban injustamente juzgando, ¿no? Y a partir de ahí todo, ¿no es cierto?, llevado al palacio de Herodes, vuelto otra vez, ¿no? Y eso había debilitado su cuerpo. ¿No es cierto? Todo este proceso también se le ha dado el nombre de la pasión de Cristo, ¿no? Y la pasión de Cristo también se interpreta como la coherencia con su mensaje. O sea, Cristo no era alguien que decía una cosa y que no tenía relación con la realidad. Cristo hablaba verdades y que él asumía y vivía. Por eso fue un hombre que generó revuelos, revolucionó mayormente la religión, ¿no? Y la causa de la condena a Jesús, como dijo Esteban el miércoles, fue la blasfemia contra el templo y ciertos títulos que se adjudicó, no por sí, porque verdaderamente era hijo de Dios, decía y hacía, y por eso lo juzgaron. Ahora, esas acusaciones, si bien podría ser una blasfemia contra el templo, pero no eran causa de juicio. Ahora, fue juzgado, condenado y crucificado. Entonces, como decía, ¿no es cierto?, la razón por la que cargó otro la cruz de Jesús. Vamos a ver el versículo 45. Dice que, bueno, el relato allí capaz que estaría bueno que lo lea, ¿no? Lo voy a leer. Voy a seguir leyendo el 33. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo. Y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". También fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: ¿Tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel. Pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. Nos ha dicho que es hijo de Dios. Y hasta los bandidos que estaban con él lo insultaban. Y desde el mediodía, el versículo 45, y desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Cosa rara, ¿no? ¿A qué hora fue crucificado Jesús? ¿No les dijeron a ustedes a qué hora?
a las 9 de la mañana, más o menos dice que fue Jesús crucificado. A las 12 apareció esto. No hay otro texto de la Biblia que respalde, ¿no es cierto?, o que dé de algún modo una explicación esto de la oscuridad o de la tiniebla que apareció sobre la tierra. Sí hay por ahí alguna interpretación extrabíblica, ¿no? Y hay algunos que dicen que, bueno, por ahí era tan grande, ¿no es cierto?, la celebración que el diablo estaba realizando con sus demonios que taparon el sol. Bueno, alguno puede decir, no sé, no se imagina. Bueno, hay algunos que dicen eso. Yo no voy a decir nada, ¿no? Sin duda que para el diablo era una celebración. Otros dicen que el Señor hizo posible que esto pasara para que la gente que estaba allí no viera el terrible momento en que el Señor cargaba con todo el pecado de la humanidad, ¿no? Y todo lo que podría haberse visto en Él en ese momento, ¿no? Así que bueno, esas son por ahí algunas ideas, pensamientos acerca de este versículo que quedó en tinieblas, ¿no es cierto?, la tierra. Aunque también está relacionado a veces con juicios que se han llevado o profecías. Porque ustedes saben que una profecía, por ejemplo, del Antiguo Testamento y en los profetas menores, a veces tiene un cumplimiento parcial. O sea, en parte se cumple sobre el pueblo de ese momento y también tiene una proyección a posterior y que es en el Nuevo Pacto, acá en la escritura del Nuevo Testamento, o aún todavía que no se ha cumplido, ¿no? Entonces hubo tinieblas sobre la tierra en aquel momento y a esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, todo aquello era una situación de un altísimo poder espiritual, porque la mayor lucha se estaba llevando en el espíritu, ¿no? El demonio, los demonios, el diablo, ¿no es cierto?, manipulando a toda la junta religiosa para condenar a Jesús, para matar a Jesús. Y entonces, ¿no?, lo que podemos ver aquí es el sufrimiento de Jesús. Y él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debe haber sido cosa tan terrible. Aquel que decía: yo y el Padre uno somos, yo no hablo, no hablo lo que el Padre me dice que diga, porque estamos unidos, porque yo nada hago sin mi Padre. Y acá dice que pega un grito y dice: ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: este está llamando al profeta Elías. Porque, bueno, está por ahí, ¿no es cierto?, esta enseñanza, y los judíos la enseñan hasta hoy, de que Elías vendría primero que Jesús, como para preparar el camino o preparar el escenario, ¿no? Por eso los judíos hasta hoy, cuando se reúnen en sus mesas, dejan un espacio por si viene Elías, que vendría primero, ¿no? Entonces ellos interpretaron esto así. Al momento uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja y la empapó en vino agrio y la ató en una caña y se la acercó para que bebiera, pero
Los otros dijeron, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. Qué terrible, ¿no? Qué terrible es por sí ver gritar a un hombre. O sea, que una mujer grite no es novedad. Yo escucho todo el día gritar. Hace un tiempo en mi trabajo, Marcelo Mendieta, que vos lo conocés, Lili. Vino ahí. Metió los dedos donde no tenía que meterlo y se baja ahí un cilindro hidráulico y ¡pac! Le cortó. No. Y yo lo veo allá lejos, más lejos que aquí en la calle, dentro, y se agarra, ¡ay! Grita, y sí, ¿qué le pasó a este? Porque, viste, los hombres no lloran ni gritan, pero ese se ve que no era tan hombre. Apenas le cortó el dedo, no lo encontró mal el dedo. Es terrible, ¿no? Pero acá Jesús no dice que gritó cuando lo clavaron. No, dice que gritó y murió. No sé qué habrá significado ese grito o qué habrá dado a entender. El Señor, si bien puede haber sido un grito de angustia, de dolor por el abandono del Padre, pero a su vez podría haber sido también un grito de victoria, porque vería el fruto de su aflicción, ¿no? Y murió. Entregó el Espíritu, como dice otro evangelio. Pero, ¿y de allí a dónde fue? ¿Fue a la presencia del Padre? No, Pedro dice que descendió y les predicó a los espíritus encarcelados. Hay unas cosas medias difíciles de entender, ¿no es cierto? Dice que descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. Algunos piensan que es de la época de Noé, allí, ¿no? Sé dónde fue Jesús, pero no vamos a meternos en eso porque no es eso lo interesante para nosotros. Lo interesante para nosotros hoy es que Jesús nació, murió, pero resucitó, ¿no? Entonces, este grito, yo digo que el universo nunca habrá escuchado un grito igual. Por la naturaleza de la persona, por quién era el que gritaba. Y dice que, y en aquel momento, el versículo 51, en aquel momento el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo. El templo de los distintos templos que había, el del último que estaba allí de Jerusalén, templo de Herodes. Herodes le dice el templo de Herodes porque él fue el que lo restauró para congraciarse con los judíos, entonces les restauró el templo, lo embelleció, le puso mucho, ¿no? Entonces tenía tres partes. Estaba el lugar santísimo, como si fuese esto, estaba el lugar santo donde únicamente entraban los sacerdotes, y estaba el atrio, que era más allá donde estaba la gente. Entonces, y esta parte del lugar santísimo estaba separada por una cortina. Por eso dice un velo, una cortina. Y a este lugar únicamente entraba el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote de los sacerdotes, entraba una vez al año, ¿no es cierto?, para ministrar al pueblo allí. ¿Por qué? Porque allí estaba el arca del pacto de Dios. ¿Se acuerdan del arca que hizo Noé? ¿No era que hizo el arca? No, Moisés. ¿Quién hizo el arca?
El arca del pacto. Claro, a Moisés le fue dado, ¿sí? Bien, entonces estaba allí. No se suponía que estaba allí. Ahí estaba la presencia del arca, ya había sido perdida. Se perdió el arca, no se sabe dónde está. En este caso de este templo, ¿no? Allí estaba la presencia de Dios simbolizada. Y entonces, si el sacerdote entraba ahí y no estaba en condiciones santificadas, como cuando usted toma la cena, cuando tomamos acá, el sacerdote moría ahí. Por eso entraba con una campanita y una soga atada al pie. Cuando no escuchaban más sacar la campanita que sonaba, había que tirar la soga que lo sacabas muerto de ahí al sacerdote, ¿no? Había que tener ese cuidado. Entonces, el sacerdote es el que representaba al pueblo y entraba a Dios. Nadie más podía entrar a la presencia de Dios. Entonces iba uno en representante del pueblo. Entonces, cuando Cristo muere, que se rasgó el velo de arriba a abajo, simboliza que ahora cada individuo puede ir a Dios. O sea, no va nadie en representación mía ni tuya. Tú mismo puedes ir. Porque el velo fue roto. ¿No? Ahora tengo libertad para acceder a la presencia de Dios. ¿No? Dice que se rasgó. La tierra tembló. No se sabe por qué la tierra tembló. ¿Qué ocasionó? O sea, estos son hechos que no tienen por ahí explicación teológica o algún significado más que ¿no es cierto? El universo, la naturaleza, ¿no? Se conmovió ante la muerte de aquel que había creado todas las cosas. Y donde había sido muerto a manos de sus criaturas. Dice que la tierra tembló, las rocas se partieron. Es feo cuando hay un terremoto. Y los sepulcros se abrieron y muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Muchas personas, ¿qué? O sea que no fue para todos. Pero, ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿En el cementerio habrán estado allí? ¿Cómo se sabía quién era santo y quién no era? ¿O había algún cementerio especial para los santos y para los que no lo eran? El Señor lo puede hacer todo. Y ya lo vemos. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección. Y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán de los que estaban vigilando a Jesús vio el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: este hombre verdaderamente hijo de Dios. Era innegable, ¿no? Los acontecimientos que rodeaban a las distintas instancias que iba viviendo Jesús y que de algún modo tenían, ¿no es cierto?, otras evidencias, eran innegables. ¿No? Cuando lo estaban enjuiciando, cuando Herodes lo estaba enjuiciando, más allá de que él sabía que no estaba bien, pero fíjate que la mujer le dice: no te metas con este porque yo tuve un sueño horrible anoche por causa de él. O sea, había otras cosas que acompañaban, ¿no es cierto?, ya sea lo injusto que estaban siendo contra Jesús o las verdades que él decía que era o que hacía y declaraba, ¿no? Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado.
Entre ellas se encontraba María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. ¿No? Bien, Jesús ya había muerto. Allí estaban las mujeres como siempre, ¿no es cierto?, muy activas en esta cosa espiritual, así como en la iglesia, ¿no? No sé ahora, bueno, las guerras se llevan a cabo de distintas maneras ahora, pero hace un tiempo atrás cuando estuvimos en Tucumán, creo que era así, que fuimos ahí a la tradicional casita de Tucumán que te la enseñan en la escuela primaria, ¿viste? Ahí la casita esa. No, y fuimos, entonces ahí te hacen toda una historia, ¿no es cierto?, de la primera junta de gobierno, y creo que fuimos por ahí, ¿no? Bueno, no sé qué se reunieron allí en la casa esa. Pero nos contaban acerca de las guerras, ¿no es cierto?, que habían. Y, claro, ¿no es cierto? Y cómo nos contaban de la participación de las mujeres en la guerra. Y hacían como espías, ¿no? Las patriotas, por eso hay una calle que se llama Las Patricias. Las Patricias viene de patria, entonces las patricias por las mujeres. Y entonces las mujeres pasaban información del ejército contrario para el ejército, ¿no es cierto?, de los federales. ¿Por qué? Porque iban con sus canastas y vendían empanada y vendían cositas que ellas elaboraban y iban a los soldados enemigos, porque la guerra por ahí tiene sus acuerdos, ¿no? Y entonces sacaban información y traían ellas para, ¿no es cierto?, así desarticular cualquier plan del enemigo. Y aquí estaban las mujeres, ¿no es cierto?, en esta complicada, difícil situación. Allí estaban también presentes, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 57, dice, cuando ya anochecía, llegó un hombre rico, llamado José, ¿no? Que el cuerpo de Jesús, que se había hecho seguidor de él, ¿no? Fue a ver a Pilato, lo pidió y Pilato ordenó que se lo dieran y tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpio y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Los sepulcros antes se podía entrar, o sea, antes, ahora sí está, supongo que se puede entrar igual, pero los sepulcros de antes se hacían agujeros en las rocas, en las piedras, y se podía entrar caminando adentro, ¿no? Y entonces meten a Jesús allí, o este hombre lo pone a Jesús allí, y era la costumbre de los judíos poner una piedra, como lo leemos y lo han visto en las distintas películas, ¿no? Y fíjense que más abajo dice algo importante. En el 66 dice, fueron pues, o sea, las autoridades religiosas, le pidieron a Pilato, y entonces Pilato le dio esa autorización y dice, pues fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba y dejaron allí los soldados de guardia. Entonces, este hombre que había hecho ese trabajo muy clásico, ¿no? Pero no sé por qué, fíjense que en el versículo 63 dice, o el 62, dice, al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Aquel mentiroso. O sea, aquí había algo. No estaban tan descreídos de lo que Jesús decía. Porque dice, él dijo que iba a resucitar.
Por eso mande usted a asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Es cierto que habían puesto todas esas guardias primeramente, ¿no?, allí cuando lo estaban crucificando para que cuidarlo, porque algunos de los seguidores o los seguidores podían de allí bajarlo, ¿no? Y entonces hicieron esto y fueron y le pidieron a Pilato toda esta autorización para realizar lo que querían, y dice que pusieron un sello. Ahora, aquel sello sobre aquella piedra que las mujeres, dice que cuando iban a la mañana temprano, eso lo va a hablar después en la resurrección seguramente, iban para ¿no es cierto?, ofrecer los inciensos aromáticos al muerto. Decían, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Quién nos destapará la tumba? De modo que no era una piedra que cualquiera podía moverla. Entonces dice que sellaron. El sellado que se realizaba sobre, en este caso de la piedra, se pasaba una cuerda por encima de la piedra, ¿no?, y se amuraba con arcilla esta cuerda sobre la piedra, ¿no?, para que realmente fuera imposible moverla, ¿no?, quitarla de ese lugar, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que lean allí unos detalles bastante importantes luego en sus casas, en el libro de Hebreos 9, del 1 al 14, detalla mucho de lo que tiene que ver con el sacerdocio de Jesús, ¿no?, y su sacerdocio perfecto y permanente, ¿no? Entonces vemos que la muerte de Jesús no pasó desapercibida, no fue un crucificado más, no fue un muerto más en la cruz, porque Jesús no fue el único o la única persona que crucificaron o que crucificaban. No, la crucifixión viene de antes de Jesús, ¿no? Era, ¿no es cierto?, un modo de tortura y de castigo por parte de los que estaban en el poder, ¿no? En aquel entonces los romanos la habían adquirido y lo llevaban ellos a cabo. Pero entonces, como la muerte de Jesús no fue desapercibida, por lo menos aquí vemos 4 acontecimientos que acompañaron a la muerte de Jesús. Cosas, diríamos, insólitas. Insólito fue todo, pero que tienen que ver más con lo natural, con la naturaleza, ¿no? ¿Y cuáles son estas 4 cosas que acabábamos de leer recién y que acompañaron, ¿no?, a la muerte de Jesús? Cosas naturales. ¿Cuáles fueron? Comentamos recién. Bien. Primero, la oscuridad. Dice que hubo oscuridad. Pudo haber sido casual, justo un eclipse de sol allí. Justo, puede ser. Dice, bueno, primero, la oscuridad. Segundo, el velo se rompe. Tercero, el terremoto. Fíjense cuántas cosas, ¿no es cierto?, casi simultáneas, muy seguidas unas de otras. Hechos realmente imposible de no percibirlos.
o por lo menos la oscuridad, el terremoto. Los que estaban allí, indudablemente que no habrán, ignorado esto. Y por último, la resurrección de los santos. Hermanos queridos, ¿qué podemos decir a esto? Sino rendirnos a aquel que padeció esto. Esteban esta tarde va a hablar de la resurrección de Jesús. Ahora, yo no puedo cerrar esto sin decir, pensando ya en la resurrección, sin decir que nada, ni el juicio injusto, ni Pilato, ni los sacerdotes, ni el sepulcro, ni la piedra, ni el sello sobre la piedra, pudo detener a Jesús que salga de la tumba. Hermano y hermana querida, tu fe tiene que fortalecerse cada día en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Escuchar a Dios, leer su palabra antes que muchas otras cosas que no edifican tu vida espiritual. Vos querés tener victoria sobre las fuerzas del mal, sobre el pecado, sobre las adversidades en tu vida. Es con Jesús y con nadie más. Porque no nos ha dado Dios otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12, ¿no? Y Jesucristo nos salva cada día, no de la condenación eterna del infierno, nos salva cada día de perecer, de caer, ¿no? De perder, de destruirnos. Cada día Él está salvándonos. A pesar de que muchas veces, como decía un hermano, ¿no? de Entre Ríos una vez en el instituto, preguntaban un poco cómo había sido la vida cristiana a cada uno. Y dice, sí, yo hace tantos años que ando en el camino del Señor, aunque muchas veces anduve por la banquina también, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros andamos por la banquina en lugar del camino? Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros y nos salva de seguir en un estado de perdición y nos vuelve. Porque por amor cargó la cruz. Por amor cargó la cruz. Y por amor no se bajó de la cruz. A pesar de que podía hacerlo. ¿Sabes qué? La vía dolorosa es la vía dolorosa. Capaz que algunos la escucharon recién ahí, en esta canción. Pero la vía dolorosa es una calle que a partir de que Jesús la transitó, una calle en la antigua Jerusalén, a partir de ese momento se le dio ese nombre, porque Jesús la transitó. En medio de todo ese padecimiento, ese dolor, esa angustia. Pero el Cristo que nosotros acabamos de ver recién, que fue crucificado y muerto, ya resucitó. Pero es para que no olvidemos del precio que le tocó pagar por mí, por ti. Porque el precio alguien tenía que pagarlo. Tenía que ser un inocente. Así como en el antiguo pacto, un corderito que no cometió pecado, puro, perfecto, moría por el culpable. También Cristo, inocente, puro, sin haber hecho maldad alguna, murió por este culpable. Entonces no nos podemos olvidar de esto. Porque cuando nos olvidamos de lo que hicieron por nosotros, realmente nos convertimos en las peores personas, desagradecidas, y eso nos convierte en crueles. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que no olvidemos de dónde hemos sido sacados,
El precio que ha costado, como dice Pedro, no fue oro ni plata, sino la sangre preciosa del Hijo de Dios para llevarnos a la ciudad celestial, la eterna ciudad que Él está preparando y que, como decía al principio, no sé cuánto tiempo le queda a este mundo sin que Cristo venga a levantar a su iglesia, ¿no? Y cuando Cristo venga, yo me quiero ir con Él, ¿no? Por eso, ¿qué mejor que vivir para Él, alabarle, bendecirle y servirle, ¿no? Y no solamente que me vaya yo con Él, que pueda llevar a otros que también necesitan de salvación, conocer estas verdades, aceptar a Jesús y ser personas santas, para que cuando venga el día de la resurrección, que vendrá, también estos santos resuciten como resucitaron aquellos que son registrados allí, ¿no? No vivas como todos los días. Cada día tenemos que ser un poquito mejor, un poquito más de fe, un poquito más santo, un poquito más conocedor de la palabra de Dios, un poquito más obediente a Dios. Porque no le fue fácil a Jesús aceptar el arreglo que había hecho con el Padre. Porque leemos también en el Getsemaní allí que fue a orar y transpiró. Pero no fue una transpiración cualquiera. Gotas de sangre, dice, como grandes gotas de sangre, ¿no? Eso dicen que es a causa de la gran presión emocional interna que sufría, ¿no? Hay unos capilares a flor de piel que se reventaban. Por eso transpiraba sangre. Es el precio. Lo que le costó al Señor amarnos para que tengamos vida y vida en abundancia. Vámonos ahora a casa, y no llenos de tristeza, sino llenos de gratitud, porque soy salvo. Por la gracia y por el amor de Jesús, nada más. Porque nada había en mí que a Él lo moviera a hacer lo que hizo. Simplemente porque me ama. Nada más que por eso. Así que vayámonos llenos de gratitud. Y esta tarde terminemos, ¿no? Escuchando el mensaje que tiene que ver con la resurrección. Amén. Padre Santo, Dios amado y Salvador, ¿qué decir a esto? ¿Qué haremos, Señor amado, a partir de esto? Señor, yo solo espero que tú me digas qué hacer y nada más, porque no podemos hacer nada mejor que hacer lo que tú nos digas que hagamos. Y como el Señor Jesús dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, Dios. Aunque tu voluntad puede ser incómoda, muchas veces, Señor, penosa, pero es lo mejor. Nada mejor, Señor, nos puede pasar que encontrar y hacer tu voluntad. Padre, gracias por este pueblo. Yo te ruego en el nombre de Jesús que estés tocando sus corazones con tu maravilloso Santo Espíritu, oh Dios mío, y que, Señor, nunca nos olvidemos quién eres tú, quiénes somos nosotros y que lo que somos a ti te lo debemos. Gracias, Señor, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Poderoso, invencible,
admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Amén. Saludamos